especiales, informantes, Informantes, infiltrados. sí. En esa época no había agente encubierto, por ejemplo, pero sí a través de informantes y colaboradores, cada órgano movía su información. Informantes y colaboradores. Así es, doctor. ¿Había propiamente actividades operativas de inteligencia? En esa época no, doctor. En esa época no había Porque eso. inteligencia no puede intervenir. Inteligencia está para detectar, identificar, y después el órgano operativo es el que ejecuta. Y usted el me órgano de dice, inteligencia sirve para, él está ahí. esa información que obtenía inteligencia solamente se la proporcionaba a la unidad operativa correspondiente. Así es. No se la daba paralelamente a la central que usted procesaba. No, doctor. Solamente después de haberse ejecutado el éxito, reportaban ya... O sea, una vez que se ha realizado la operación, sí, ya se reportaba todo. completamente. Antes no. durante Y después de lo que había pasado en esa intervención. Ya. Usted ha manifestado que fue solamente un muchacho, un joven, quien a usted personalmente le hizo mención el tema, ¿o no? No, pasó corriendo. Pasó corriendo pidiendo ayuda de que habían 15 muertos. ¿Cómo gritaba? ¿Cómo gritando? Ah, jefe, 15 muertos. ¿Y ese jefe se dirigía a usted o a otros policías? A otro, porque la comisaría está al costado. Por eso, pues, o sea, esos señores iban hacia la comisaría. Tienen que ir a la comisaría porque... no sé, pues, sí, iban a la comisaría, doctor. Pero usted, como estaba cerca, escuchó. Yo escuché, estaba en la puerta. Circunstancialmente estaba en la puerta. ¿No serían dos jóvenes los que se acercaron corriendo? Yo aprecié a uno, ingresé a darle cuenta al general. El alférez en ese entonces, Celso Ricardo Quirós Newman, ¿qué estaba haciendo en ese momento en la unidad, en la dirección de inteligencia? Él entró conmigo como adjunto al jefe de permanencia ese día domingo. Pero él no trabajaba en la jefatura, conmigo no trabajaba, suya. Él era de otro departamento. ¿Y él dónde se encontraba en el momento mismo en que ese joven pasó, cuando pasaron las camionetas o el Comancar? Estaba conmigo en la puerta. O sea, ambos han visto las dos Cherokees, ambos han visto el Comancar, ambos han visto al joven, pero él dice que fueron dos jóvenes. Es posible porque yo al primero que pasó, yo inmediatamente ingresé al despacho del general a darle cuenta. Que iban dos jóvenes juntos, ¿ah? No. A mí, yo he visto uno. Y además él dice que la Comancar, una vez que sobreparó, bajaron 7 a 10 efectivos. No se bajaron, no solamente usted dice... Yo he visto solamente al conductor que bajó y me mencionó, y me ratifico en eso, doctor. ¿Usted descarta que esa Comancar era de la Policía Nacional? Sí. ¿Por qué descarta Por las características típicas. Esos vehículos no usaba la policía. ¿Esos vehículos lo usaba quién? Las Fuerzas Armadas. Y podría ser indistintamente cualquiera de las tres fuerzas. En ese momento, una de las tres fuerzas, porque el típico, la lona encima del... el Comancar es diferente. El Comancar incluso nos viene después. Entonces, este era otro tipo de vehículo, que tenía su lona así verde. No era un vehículo policial. No era un vehículo policial. Completamente. Y eso a usted, hombre de experiencia policial, ¿cuánto tiempo ya tenía trabajando usted en ese local, en la DIRIN? Yo había llegado ese año a trabajar en la DIRIN después de haber estado 4 años acá en la Dirección de Operaciones Especiales, doctor. Bueno, pues usted tenía experiencia entonces. ¿No le pareció extraño que bajase, que estuviera por ahí un Comancar o un camión de las Fuerzas Armadas? Eso es lo que me llamó la atención. Por eso es que di cuenta al general lo que había visto antes yo. Las dos camionetas con circulina pero sin sirena, cuando un vehículo de emergencia, bombero, ambulancia o policía lleva circulina y sirena. Tampoco podían ser de la Policía Nacional. ¿Cómo?
por No, su no, 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 experiencia. porque eran lunas polarizadas, carros nuevos, sin placas. Y la policía siempre, pues, tiene sus recursos bastante, perdón, deteriorados, ¿no? Ya, entonces que... y me dice usted que no escuchó disparos. No, porque habían fuegos artificiales, Castillo, Avellanas. Normal eran las actividades. En la Plaza Italia, frente a ella, había numeroso público Sí, como consecuencia de de la esta procesión. fiesta religiosa, Sí, de esta procesión. San Juan Tadeo había bastante gente y también bastante gente que le iba bastante licor. Ambulantes, venta de comida, un montón de cosas. Usted una vez que el joven le dice lo que le anuncia, Pasa corriendo. pasa y usted escucha lo que esa noticia tan grave, inmediatamente ingresa a dar cuenta a su general. Así es. Y el general lo manda. ¿Y cuánto tiempo había transcurrido? Porque me dice usted que cuando llega ya estaba la policía, ya estaba la ambulancia. Eso implicaría un tiempo más o menos, digo yo, 15, 20, media hora. No, no, sé, eso fue de pregunto. inmediato, doctor, porque este chico que pasó corriendo y que lo pude observar estaba un poco asustado, desaforado, y él fue a la comisaría a pedir apoyo. ¿Y usted se dio cuenta cuándo se fueron ese camión? Antes de que él llegue. Pues es simultáneo, las dos camionetas no pasan ni 30 segundos, se para este camión, este portatropas, realiza el chofer lo que ya acabo de mencionar, se va, 30 segundos y después pasa el otro. Ahora, cuando se fue rápido. va, lo hace despacio. Una marcha o normal. Normal, no Normal. nada significativo. No, no, no. Normal, dio la vuelta y se fue en la misma Pero dirección. usted me dice que ingresa, da cuenta al general Y salí de inmediato. y salió de inmediato. ¿Y eso cuánto tiempo habrá pasado? 2 minutos más o menos en entrar y salir. Correcto, gracias. Testigo, precise usted, ¿usted se encontraba en la puerta de la unidad policial? Estaba en la puerta principal de la Dirección de Inteligencia. ¿Acaso cuando usted no se encontraba en la puerta se acercan dos jóvenes y le comunican que ha habido matanza, hay 15 muertos? No, doctor. Yo estaba parado en la puerta y pasó solamente uno corriendo. Ya. Usted cuando declara ante el vocal instructor, dice, frente a ese pedido, recomendó que vayan a la comisaría de San Andrés. Sí, es cierto. ¿Y usted no hizo nada? No, ¿No es le que yo- llamó la atención que mi- hubieran matado a 15 Mi personas? función, doctor, era dentro del local. Y por circunstancia de la presencia de mi director, yo entraba y salía hasta la puerta. Yo no podía estar en la calle trabajando, no era mi función. Y estaba la comisaría al costado, que es la que debe prestar apoyo. Pero es que hay una contradicción. Usted dice que estaba de servicio y sin embargo, precisamente cuando van a pedirle auxilio, usted estaba en la puerta. Y en lugar de auxiliarlo, usted le envía a la comisaría de San Andrés, porque la comisaría de San Andrés está al lado. Mi servicio es interno, no es externo, doctor, como jefe de permanencia en la Dirección de Inteligencia. Creo no me está entendiendo. Yo sé que su servicio es interno. Tenía que darle cuenta a mi Pero sin general. embargo, No po- casuísticamente usted estaba en la puerta. pero tenía que darle cuenta a mi director de que iba a abandonar el local Bien. para Ahora, poder verificar la información. iba por ahí. Usted entra, da cuenta al general, el general le dice inmediatamente, ¿cuánto tiempo se demoró entre lo que da cuenta al general y va hasta el lugar de los hechos? Al ingresar y salir me habré demorado 2 minutos y después el tiempo pues en que he recorrido los 80 y tantos metros, no podría calcular en minutos. Pero, ¿usted no cree que en 2 minutos podrían haber llegado otras unidades antes que ustedes? Por ejemplo, No, yo porque- entiendo en el caso de la comisaría San Andrés, pero de la DINCOTE, porque usted cuando atestigua dice que ya encontró a gente de la DINCOTE. Personal de civil uniformado. Así es. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró usted como para que llegue la gente de la DINCOTE? Había personal de servicio en la maternidad en emergencia de la comisaría de San Andrés. Él debe haber reportado, Sí, pero mientras llegan, pero él ha estado más o interveniendo. menos usted se ha demorado ese tiempo o mucho más en ir desde la DIRIN
a 80 metros que quedaba el lugar de los hechos. No podría precisar el tiempo, pero sí fui y encontré personal interviniendo. Pero uniformado. ahí está la contradicción, pues, o sea, no coincide, o sea, usted entra a dar cuenta al general, el general le dice, vaya al lugar de los hechos, no pasa, según usted no pasa ni 2 minutos, pero cuando ya llega, encuentra otras unidades policiales. Así es, doctor. Yo puedo entender efectivamente el caso de la comisaría de San Andrés porque está mucho más cerca, pero las otras unidades... Desconozco eso, doctor. No puedo imaginarme si que llegaron, cómo llegaron, quién les avisó, no conozco. Nada más. Que acá hay que hacer notar la contradicción entre lo dicho ante el vocal instructor y lo que nos dice a nosotros. Usted ha dicho aquí que los testigos, que el joven pasó y ante el vocal ha dicho, habló conmigo. No, y conmigo yo lo no habló. derivé. Es que eso lo está diciendo. Lo está diciendo. Pasó pidiendo auxilio, jefe, hay 15 muertos a la vuelta, jefe. No me pidió amigo decir, porque había otro policía en la esquina. No, yo sé, pues, eso nos lo dice ahora, pero ante el vocal instructor dijo otra cosa. Eso es lo No que... creo, doctor. Y fíjese usted lo que dice. ¿Dónde estamos? Vamos a ver todo. Dijo que más o menos a las 9 de la noche del día 3 de noviembre el declarante se encontraba en la puerta de la dependencia policial, ya que en el interior, en su despacho, estaba trabajando el general José Álvarez Caballero, con 2 coroneles calificando pruebas. Que en esas circunstancias, una persona joven de sexo masculino se acercó gritando que habían 15 muertos a la vuelta, por lo que el declarante le indicó que acuda a la comisaría vecina para su intervención. Diferente de lo que ahora nos dice. ¿En qué quedamos? Me ratifico en mi manifestación, en mi declaración testimonial, doctor. ¿En cuál? En la que he dado, que me acaba usted de leer. O sea, se rectifica y se rectifica la Debe sentencia ser ahora. por el tiempo, los años vividos también de explica por el repente. tiempo. Sí, doctor. Muy bien. El tribunal le agradece su concurrencia, le agradece la información que ha prestado, que va a ser valorado oportunamente. Puede usted retirarse y para los efectos del testimonio vamos a hacer un receso porque tenemos que esperar. Vamos a hacer un receso. Vamos a esperar ya hasta las 3 de la tarde que el personal policial que he dispuesto para los efectos de la concurrencia de grado de fuerza del otro testigo nos informe. Queda pendiente entonces la declaración de Juan Ilmer González Sandoval y dar cuenta de la presencia o no del testigo Huertas Caballero. Buenas tardes, todos de pie, por favor. Reiniciamos la sesión de esta 13ª sesión de la audiencia. Corresponde la declaración de don Miguel Santana, de Juan González Sandoval. Juan González Sandoval. Previamente debo informar usted que ha concurrido también el testigo Pedro Huertas Caballero y se encuentra en el ambiente contiguo a la sala. Muy bien. Queda para el último puesto.
Tome asiento, por favor. Juan Gilmers González Sandoval. Para los efectos del rito del caso, ¿es usted católico para el tomar juramento? Soy evangélico cristiano, doctor. ¿Puede usted prestar juramento por Dios? ¿O no? Prometo, señor. Una promesa, correcto. Muy bien, acérquese, por favor. Frente al tribunal, no, frente aquí nomás, no, sin la Biblia porque no es. ¿Promete usted decir toda la verdad de cuanto se le pregunte? ¿Está usted bajo promesa de decir la verdad? Debe hacerlo. En caso se establezca que usted ha mentido, puede ser procesado por delito contra la administración de justicia. ¿Está claro? Muy bien. Diga usted al tribunal sus nombres y apellidos completos. General de la Policía Nacional del Perú, Juan Gilmer González Sandoval. Lugar, fecha de Natural nacimiento. del departamento de San Martín, provincia de Moyobamba, del distrito de Calzada. Nací el 10 de septiembre de 1945. ¿Edad actual entonces? 63 años. ¿Su ocupación actual? General en situación de retiro. General. ¿Cuándo usted salió de retiro? El año 2001, doctor. 2001, muy bien. ¿Su domicilio es el que aparece en su DNI? No, doctor. Yo después que pasé a retiro me quedé residiendo en la ciudad de Piura y luego realizando mis actividades ya como civil. O sea que usted Y radica eso en es la Piura. dirección que aparece en ese Radica DNI. en la ciudad de Piura. Así es, doctor. Muy bien. Antes de estos hechos, ¿usted conocía, tenía vínculos directos, personales con el acusado aquí presente? Para mí, en primer lugar, doctor, vengo a esta diligencia para, digamos, no solamente explicar la relación con el señor expresidente de la República. Conocí al ingeniero Alberto Fujimori cuando trabajaba en la DINCOTE, cuando el señor presidente concurrió a la DINCOTE, cuando capturamos a Peter Carna Schulter. A ver, ahí nomás porque eso es materia del interrogatorio que será usted sometido en todo caso. Muy bien. Es testigo de la defensa. Señor doctor, ¿puede usted iniciar su interrogatorio? Gracias, presidente. General González, en 1991, ¿qué cargo usted desempeñaba en la Policía Nacional del Perú? A partir del mes de marzo de 1991, yo me desempeñaba como jefe de la Brigada Especial de Detectives, conocido como BREDEP. ¿Y en el año 1992? Como jefe de la Divicote 2 de la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Cambió de nombre lo que era BREDEP por Divicote 2. Habían Divicote 1, Divicote 2, Divicote 3, Divicote, que eran divisiones de inteligencia. Digamos, para aclarar, mismo cargo con distinta denominación. Así es. ¿Podría usted señalar cuáles eran sus funciones o responsabilidades como jefe de la BREDEP? Cuando yo llego a la Brigada Especial de Detectives, teníamos una institución civil que se llamaba Fuerza de la Ley, que apoyaban empresarios en forma anónima, y en la prensa estaba el señor Vizcarra, que convocaba para que las personas que podían colaborar en la lucha contra el terrorismo podían llamar a un teléfono que se difundía a través de los diferentes medios de comunicación. Entonces mi trabajo era hacer la verificación de todas las llamadas anónimas que se registraban, y todo este trabajo se lo hacía muchas veces con el representante del Ministerio Público. Por consiguiente, llegó un momento en que observamos que las informaciones que se producía a través de este canal realmente no era tan útil. Eran llamadas anónimas que en algunos casos nos decían: el Abimael Guzmán se encuentra en tal dirección. Nosotros íbamos a verificar y era una llamada que no era cierto. Entonces, de una u otra forma, venimos cayendo, podían ser los mismos miembros de Sendero o del MRTA que hacían esas llamadas. Y también se estaba arriesgando la seguridad del personal. Entonces, por consiguiente,
recomendé a mi jefe en ese momento, el general Quetín Vidal, manifestándole que era más importante nuestro trabajo a través de la inteligencia que podíamos realizar, y desde esa, estamos hablando del 91, entonces se suspendió esa relación que había con la fuerza de la ley. Paralelo a esto, nosotros realizamos también inteligencia, o sea, la captación de información para el seguimiento de los diferentes delincuentes terroristas. Y aquí quiero hacer mención, si me permite, doctor. Yo vengo a trabajar en la DINCOTE con una amplia experiencia, porque yo trabajé el año 1986, 1987, 1988, y soy fundador del Departamento contra el Terrorismo del Cusco, cuando Cusco se llamaba Cusco Rojo, y no había quien ponga la cara, diríamos, en ese momento, porque no había una estrategia antisubversiva. Entonces éramos reclutados, algunas veces no como premio, sino como castigo para trabajar en terrorismo. Hablo del año 86. Entonces, ¿qué sucede? Alguien dijo que el general González era conflictivo porque hacía ciertos reclamos, entonces jefe de terrorismo en el Cusco. Y se tenía que trabajar duramente. Y es después, digamos, llegamos el año 86 y encontramos que habían capturado a unos profesores, a unas enfermeras, culpándoles de subversivos. Porque en ese momento a todo el que era de izquierda, eso era la política de esos años, todo el que era de izquierda era subversivo. No había una inteligencia. Entonces, ¿qué sucede? Dirigía a un prefecto inclusive, porque fueron maltratados esos profesores y estos maestros. Entonces, ¿qué sucede? Dijimos, para recibir a estos detenidos, que en ese momento dirigía un prefecto, un escuadrón verde que se llamaba, que utilizaba inclusive a la policía, a la ex policía general en ese momento, formó un equipo. Entonces vimos que estos pobres, digamos, estas personas venían inclusive hasta arrastrándose, hasta sangrando. Y esa es la experiencia. Cuando vengo justamente a prestar mi declaración, para decir al Ministerio Público que pasen primero el reconocimiento médico para yo recibirlos. Entonces, ¿qué sucede? Me quisieron obligar que haga el atestado, no hice el atestado, hice un informe. Y por eso recuerdo inclusive al congresista Choque Estrada, que era un gran juez. Con él trabajamos y ahora es un congresista que se conoce lo que fue, digamos, combatir el terrorismo. Pasó el tiempo y el año 1987 iniciamos justamente el gran trabajo cuando capturamos a Walter Palacios Sierralta, que recién conocimos por primera vez qué cosa era Walter Palacios Sierralta. Era el responsable regional del Comité Regional Sur, el que dirigió todas las acciones políticos, militares, porque eso es la formación de Sendero, que muy poco se está hablando, para conocer al enemigo. Tenía una estructura entonces política, tenía una estructura militar. Si me permite, general, vamos a ir con las preguntas para aprovechar mejor la información que usted nos brinda. Entonces, en 1990, para establecer la Bredet realizaba trabajo de inteligencia. Luego que superan el tema con esta institución de Unidos contra el Crimen, el trabajo que empiezan a realizar de Fuerza de la Ley, perdón, el trabajo que empiezan a realizar es trabajo de inteligencia. ¿Es esto correcto? Es correcto. Yo agregaría algo más, doctor, para evitar, digamos, las preguntas o repreguntas. Yo vengo con el ánimo de que hay cosas que hay que esclarecer. Veo que se están dando muchas vueltas las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo llego también encuentro un equipo del CIE, del Ejército, que estaban trabajando en forma integrada ya, yo encuentro ya instalado, cuando despachaba el coronel Palacios, que era el jefe a quien yo reemplazo. Ahí en ese grupo también trabajaba bajo mis órdenes, porque yo comandaba, también la señora Leonor La Rosa, que era una suboficial del Ejército. Entonces, ¿qué sucede? Un mayor del Ejército de apellido Ruiz, muchachos profesionales en su campo.
Antes que continúe, entonces en la Bredet realizaban trabajo de inteligencia policías conjuntamente con agentes de inteligencia del Así ejército. es, así es. Continúe, por favor. Y este trabajo fue tan profesional porque realmente se observaba lo que era el trabajo desde el punto de vista de la inteligencia. También, no sé si me permite, señor presidente, acá se habla de diferentes inteligencias. Y hay que clasificar la inteligencia estratégica, la que es la integral que sirve para las decisiones del gobierno, político, económico, social, militar, en todos los campos. Luego tenemos la inteligencia operativa, que también escuché diferentes definiciones. Y luego existe la inteligencia de combate. Entonces aquí nadie inventó la inteligencia operativa. La inteligencia es doctrina. Hay contrainteligencia inclusive después de la inteligencia. La Bredet realizaba, ¿cuál de las tres inteligencias era? Era la inteligencia operativa porque teníamos objetos o teníamos objetivos. El objetivo es sendero, el MRTA, identificación de lo que en un momento son los sospechosos, y eso yo tenía la información, llámese a través de documentos, puede inclusive una llamada anónima o un informante. Entonces yo primeramente tenía que analizar quién es esa persona, tenía que acumular una serie de indicios o de pruebas para identificarlo, para luego hacer lo que se llama el seguimiento, ver qué contactos tenía, y eso es lo que nosotros lo denominábamos los enlaces. Conforme se podrá observar, aquí traje el trabajo en qué consistía, señor presidente. Este es un trabajo que traigo como ejemplo. Todos los contactos que se hacían, si se desplazaban a pie, si se desplazaban en vehículos y si se ubicaban en un domicilio, y teníamos que definir si ese domicilio era su casa donde residía o era una base terrorista. Teníamos que saber entonces si este delincuente terrorista iba con llave, y si ingresaba con llave, estaba ingresando a su casa. Y si tocaba el timbre, entonces era una visita. Entonces teníamos que estar 1, 2, 3, 4 de la mañana hasta que salga a la persona que seguíamos y conocer todos los contactos. ¿Eso significa entonces, general, que inteligencia operativa significaba la búsqueda y procesamiento de información? Mire, acá el procesamiento de información es cuando yo recibo el dato, la información o el chisme, vamos a decir, procesamos. Cuando yo con esta información, después de un procesamiento, veo que es válido, se convierte en inteligencia. Entonces, cuando yo recibo entonces la información inicial, tengo que hacer todos estos pasos para recién determinar que sí la inteligencia es positiva y la que me va a dar oportunidad. Inclusive cuando yo voy a intervenir, estoy inclusive verificando, porque yo no solamente estoy viendo, ya no lo estoy utilizando esa inteligencia, sino que también estoy coordinando en este caso con la fiscalía. Tenía que coordinar, pero cuando yo ya tenía certeza, y entonces caminábamos justamente con el representante del Ministerio Público, tanto en la intervención, en el registro, y la confección y la toma de declaraciones, que también concurría el abogado de la parte. Entonces allí teníamos problemas. Permítame un momento. El general Miyashiro hizo esta diferencia entre inteligencia operativa e inteligencia operativa policial. La inteligencia operativa, la búsqueda, el procesamiento de información que terminaba con la producción de la inteligencia. Y la policía señalaba por las circunstancias, para no perder la inmediatez, le agrega la inteligencia operativa policial, donde además de obtener la información, ya se realizan diligencias también, por ejemplo, toma de declaraciones, etcétera. La inteligencia que realizaba la Bredet, si es que usted comparte esa diferencia, ¿era una inteligencia operativa o era la inteligencia operativa policial que practicaba el GEIN? No, mucho se ha hablado acá, mucho se ha hablado del caso esto. No olvidemos, cuando yo estoy tomando ya declaraciones, ya no es inteligencia, ¿no? Porque yo ya agoté, ya tengo la información certera cuando yo intervengo. Entonces ya son las diligencias, por eso decía, yo tenía los abogados que venían a la defensa, tenía el fiscal, pero antes de eso yo ya había hecho las verificaciones, también los registros domiciliarios. Entonces, ¿qué sucede? Eso es parte del proceso. Y ese proceso está, digamos, en todos los manuales inclusive.
Entonces, por consiguiente, nadie inventó la inteligencia operativa. La inteligencia operativa es parte de la doctrina de inteligencia. Entonces, acá hay que ser honestos. Y esa honestidad conllevó justamente al profesionalismo de cada cual. Lo que faltaba a esa inteligencia era darle lo que a partir del 90 o el 28 de julio se dieron los dispositivos legales, se dio realmente una visión de lo que queríamos hacer. Antes de ir a la política, para precisar, para entender, porque ese es un punto fundamental del caso, entonces, ¿la inteligencia operativa concluye con la obtención de la inteligencia, con la información procesada? ¿O hay una etapa posterior que es la realización de diligencias, como por ejemplo la toma de declaraciones con presencia del fiscal? ¿Qué son las diligencias? Que ya está, que es parte del proceso de la investigación policial, porque luego viene también el proceso de la investigación del fiscal y el proceso propiamente dicho del juez, ¿no? De acuerdo, o sea, lo que nos han dicho en otro momento, la inteligencia operativa policial. Correcto. Ahora, ¿qué tipo de diligencias, o qué tipo de actos, perdón, para ser más general, qué tipo de actos son los que se realizaban a través de esta inteligencia operativa policial? Además de la búsqueda, del procesamiento de información, ¿qué otros actos se podían realizar en ejecución de un operativo de inteligencia operativa? Bueno, tengo un objetivo o un blanco objetivo, como nosotros le denominábamos, y esto se abre un abanico. Entonces aquí lo tengo a Juan Pérez, en ese contacto sale ya Juan González, sale, bueno, pues digamos, pueden salir 10, 15 objetivos. Allí viene la importancia de la inteligencia operativa, como lo estaba diciendo, de que comenzar, digamos, con un sospechoso y luego, después de hacer toda la parte esta de la identificación y toda la búsqueda de la información para concretizar este trabajo, entonces, ¿qué otra cosa teníamos? Teníamos a los otros enlaces que había, porque no nos olvidemos que Sendero Luminoso, el MRTA, son organizaciones que tienen ideología y tienen también estrategias. Entonces, si yo estoy hablando, Sendero tenía compartimentaje, Sendero tenía inteligencia, Sendero tenía el reglaje que hacía para los aniquilamientos selectivos. Entonces, ¿qué sucede? Yo como no voy a olvidar cuando yo tengo 5 de mis colegas que trabajaban en mi equipo, que Sendero, digamos, los aniquiló cuando salían de su casa, cuando otro jovencito subía para entrar a un microbús, o cuando nosotros estamos en la Plaza Unión, que ha sido conocido, el joven avisa que estamos siguiendo al objetivo cuando está cursando y no se dio cuenta que el que está al costado era terrorista y le metió un balazo en la cabeza. Entonces yo no vengo a defender acá, no vengo a defender ni a crear falsos fantasmas, sino vengo a decir lo que yo he vivido. Porque vi cómo también al coronel Tumba, cuando va a comprar su periódico, ese hombre, ¿qué tenía que hacer? Entonces todos los militares, todos los policías, todos los políticos, todos los grandes magistrados, como el caso del magistrado Trigoso, va a hacer una diligencia y va a hacer el MRTA, y bueno, pues si por la espalda lo aniquilan o lo asesinan, porque ese es el término. Permítame, general. Este concepto de inteligencia operativa que usted nos ha referido, que además de la obtención de la inteligencia era realizar diligencias, ¿es un concepto que manejaba solamente la policía o es un concepto que existe en la doctrina de inteligencia en general y por tanto también lo manejaban los institutos armados? Esto está en la doctrina, doctor. Por eso que la inteligencia operativa, cuando leemos el decreto o el decreto legislativo que he traído, ¿en qué consistió combatir al terrorismo? Entonces lo dirigía el comandante general. Los comandantes de las Fuerzas Armadas, llámese el Ejército, la Marina, la Aviación, la Policía. Entonces habían los frentes. Entonces, ¿qué sucede? Era un trabajo orgánico también. Teníamos que estar acorde al trabajo de Sendero, porque Sendero también trabajaba en forma organizada. Y si estamos diciendo los enemigos para Sendero, para la MRTA, ¿quiénes eran? Eran el Estado en su conjunto y las fuerzas del orden. Entonces, por consiguiente, no ha sido tan fácil lo que después de muchos años ahora veo que muy fácil, veo inclusive, digamos, que podemos decir que combatir al terrorismo ha sido muy fácil. No, gracias a ese trabajo tenemos a grandes magistrados que ahora podemos estar por lo menos hablando, tenemos un Congreso, tenemos un gobierno
Y yo creo, digamos, que eso es lo que falta que el pueblo entienda. Correcto. Señor acusado, absténgase de comentarios, limítese a respuestas puntuales. Correcto. General, los agentes de inteligencia del ejército que trabajaban en la Bredet, realizaban el trabajo de inteligencia operativa que usted nos ha expuesto hace un momento. Estamos hablando como agentes. El agente es búsqueda de información o algunas verificaciones. Entonces cumplían funciones específicas. Ellos, por ejemplo, no podían intervenir policialmente en el allanamiento de un domicilio, porque constitucionalmente sus reglamentos no los permiten, pero sí en el recojo de todas las informaciones sí trabajaban. Eso es muy importante. Entonces, los agentes de inteligencia, la inteligencia operativa que realizaban, me refiero a los agentes de inteligencia del ejército, la inteligencia operativa que realizaban terminaba con la obtención de la inteligencia, con la información procesada. Con la obtención de la información y verificaciones que uno encomendaba. No nos olvidemos que la función de la gente es la búsqueda de información. Yo mañana acá tengo, por decir, digamos, un coche bomba. Necesariamente ellos tenían que estar conversando con los vecinos, con los agraviados, con algunos testigos. Y esa es la información, el recojo de información para procesarlo posteriormente. Correcto. Dada su experiencia en la lucha contra el terrorismo, nos ha estado usted explicando algunas experiencias muy duras que se tuvieron en el Cusco en la década del 80. La pregunta es la siguiente: si comparamos la lucha contra el terrorismo en la década del 80 y en la década del 90, ¿la inteligencia tuvo el mismo papel o fue en un proceso donde cada vez adquirió un mayor protagonismo? Doctor, quiero pedirle permiso en este punto, es muy importante. Muy poco se ha hablado, lo que sí es la parte de la historia de esta inteligencia. Responda a la pregunta Eso es, justamente eso es la respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Sendero Luminoso, sabemos ya que de los 70 se organiza como organización del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. El año 1978, Abimael Guzmán decide en forma pacífica la organización del partido con miras a la lucha armada. Pero el año 79, ellos deciden tomar las armas. La inteligencia de ese momento detecta. ¿Pero qué sucedió? Teníamos un gobierno que en ese momento había convocado elecciones. Y entonces dijeron que si intervenimos vamos a desprestigiar esta transferencia de gobierno. Al extremo que inclusive cuando ese gobierno militar se va desde los 70 a los 80, desaparecen también los archivos de inteligencia. Muy parecido al 2001, a la fecha, que no hay archivos. Parecido. Entonces, ¿qué sucede? No había de dónde recoger información. Entonces, el 17 de mayo de 1980 tenemos el primer atentado terrorista de Sendero Luminoso en Churchill, cuando hacen volar las ánforas de estas elecciones generales que sale presidente el arquitecto Belaúnde. Al presidente Belaúnde nadie le informó de que ya teníamos un sendero. ¿Qué dijo el presidente Belaúnde en ese momento? Que eran abigeos. Así se calificó, y cuando salió el general Balaguer a decir que es terrorismo, me costó su puesto por hablar algo que, digamos, no había sido autorizado por el presidente. Entonces, estamos hablando del 80. Pero, ¿qué es lo que pasa del 80 al 82? Se confundió también a la inteligencia, comenzaron a seguir. ¿Cuál es la pregunta que he hecho? Porque quiero que concrete, porque estamos hablando, hay mucha historia aquí. La pregunta concreta es diferenciar el rol que tuvo la inteligencia en la década del 80 con relación a la década del 90. Muy bien. Decía, digamos, lastimosamente, para conocer al enemigo hay que conocernos. Cuando yo hago esta exposición es porque veo que era necesario, pero yo debo decirle, hay una diferencia, pues, ¿no? Hay mucha diferencia. ¿Cuál es porque la diferencia? En la primera parte estaba diciendo del 80 al 82 no había inteligencia. El presidente Belaúnde no convocó a las fuerzas del orden porque él viene con una revancha después de los 12 años que él fue depuesto de su cargo. Recién el 82 convoca a los militares y lo vemos al general Noel en Ayacucho.
no había una direccionalidad. Ahí están los abusos. Luego viene el general Huamán, viene el general Mori. No había direccionalidad. El general Huamán quiso identificarse con la población, tampoco no existió. Entonces, conclusión, ahí es la primera parte. La segunda, del 85 al 90, tampoco hubo decisión política para combatirlo, al extremo que no había ni siquiera, digamos, la organización del sistema de defensa nacional. Entonces, ahí tenemos los problemas que todos conocemos y que justamente, señor presidente, no lo estoy diciendo yo solamente como consecuencia de un trabajo de investigación que se realizó, que lo voy a alcanzar, para que así como hay un informe de la Comisión de la Verdad que no dijo la verdad, aquí está el verdadero informe de la verdad. Entonces, por consiguiente, nosotros tenemos entonces este informe, pero también hay un informe de mismo Sendero Luminoso. ¿Quién es nosotros? No sé. Sendero Luminoso tiene este órgano de difusión, doctor, permítame. Usted ha dicho nosotros. ¿Quién es nosotros? Cuando usted hace mención a un informe sobre el tema. Estoy hablando, cuando digo nosotros, doctor, sí. Este es un informe que lo hicimos en el CAIN, el año 1996, varios coroneles y grandes profesionales civiles que nos ayudaron, que el título es para evitar el resurgimiento de Sendero y el proceso de pacificación. Aquí están todos los dispositivos que se dieron durante el gobierno, tanto en los gobiernos anteriores, y parte de esta historia que estoy narrando, doctor, está acá. Inclusive está el comunismo internacional también, doctor, ¿no? Y eso es lo que yo quiero traerlos como aporte. Y ojalá lo haga llegar inclusive al presidente de la República para que tengan un plan estratégico que hasta ahora no existe, ¿no? Entonces, por consiguiente, decía que yo me estoy remitiendo no solamente a este trabajo, a este análisis que hicimos, doctor, sino también a este documento que es original, porque nosotros incautamos, y esta es parte que tengo en mi archivo, Pucallacta. Aquí tenemos justamente el balance de Sendero Luminoso cuando dice política contrainsurgente, genocida contra el pueblo. Aquí está todo, Sendero está hablando lo que pasó los años 80 al 90 y todos los atentados que se cometieron, inclusive también habla a nivel de Estado. Pero no solo eso, aquí inclusive hace un análisis de la izquierda. Señor presidente, yo quisiera invocar por su intermedio al señor testigo que se concrete a responder la pregunta, que creo que son completas, porque si no vamos a pasarnos toda la tarde acá escuchando solamente al testigo. Gracias, doctor. Yo dije que yo venía para eso justamente. A ver, a mí me parece que este es un juicio, digamos, que hay que conocerlo a fondo. Testigo, sí, doctor. Aquí las líneas las define el tribunal. Correcto, doctor. A ver, sin ánimo de restringir, porque es línea de la defensa que hay que respetar, pero desde luego una línea de concreción mayor y sobre todo sin entrar en polémicas. Claro. Diga usted lo que entiende pertinente y si según su experiencia. Entonces termino, doctor. Por favor, si puede reformular la pregunta para ir centrado. Ya nos ha indicado lo que no había en 1980 al 82, del 82 al 90. ¿Qué es lo que se adiciona distinto a partir de 1990, general, si pudiera señalarlo? Lo que yo estoy hablando, doctor, porque también esto es para colaborar con ustedes, doctor, porque no es posible, ¿no?, que nosotros tengamos que conocer lo que ha pasado en nuestro país. Y esto es el balance que hace Sendero. No estoy hablando porque Sendero tuvo un órgano de comunicación, y aquí inclusive cuando habla de la izquierda dice los revisionistas, los trasnochados, y inclusive, digamos, cuando surgen los comités populares que lo dirigía Simos Munaro, que está también acá. No lo está diciendo Juan González, porque ayer dijo que yo pasé a retiro porque dice que el señor presidente Fujimori me dijo para yo convertirle en terrorista. Pero ruego usted nuevamente que se concentre a responder la pregunta específica de la defensa, por favor. Entonces termino diciéndole que tenemos justamente, hay una diferencia entre lo que se hizo 80 al 28 de julio del 90 y de lo que correspondió justamente con un plan estratégico integral y coherente que se ha dado, que se llamó guerra política. Eso es lo que se usó a partir del 28 de julio a la fecha, de que muy poco se ha hablado. La guerra política es integral, político, económico, social, y esos fueron los resultados. A partir de 1990 usted dice se desarrolla un plan. No, a partir de... Miren, no había un plan al 28 de julio del 90. Inclusive, a partir de julio del 91, hay un pronunciamiento del presidente del Comando Conjunto respecto
al deseo y a la decisión de combatir el terrorismo. Y esto en el 91 y 92 no es solamente que se dieron directivas, sino están los dispositivos legales. Tanto en el campo político hay los dispositivos legales, en el campo económico están los dispositivos legales, en el campo psicosocial ahí están los dispositivos legales, y en el campo militar. Y en entonces el tema hubo una... concreto de la inteligencia, ¿qué es lo que se empieza a desarrollar durante el gobierno del presidente Fujimori, que es distinto con relación a los gobiernos anteriores? Bueno, lo distinto está que hubo la decisión de combatir el terrorismo en forma integral y con respeto irrestricto a los derechos humanos. Eso es la parte más importante, porque hay un decreto legislativo inclusive que dio el presidente Fujimori, donde se dispone que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que desaparecieran o aniquilaran, inclusive me parece que la pena era hasta 25 años. Entonces, ¿qué sucede? Y luego se crea la Oficina de Derechos Humanos en el Palacio de Justicia. Se crea en la DINCOTE también una oficina de derechos humanos, a donde iban los abogados, que en ese momento se decían los abogados democráticos, donde los recibíamos, iba Amnistía Internacional, iban derechos humanos. El año 91, la doctora Coy, inclusive Derechos Humanos, me invita a una conferencia en derechos humanos, yo voy con Jiménez Vaca, nada teníamos que ocultar. Iba inclusive mi amigo Crespo, iba Cartagena, y muchos más. Pero ahí viene la otra parte, que ya no podíamos, digamos, porque ellos eran abogados de toda la organización. Entonces era otro dispositivo que solamente podían defender a 3 terroristas. Que era otra forma de cómo cortar lo difícil que era en ese momento respecto a entender que no solamente entonces estamos combatiendo, sino también una inteligencia predictiva para adelantarnos a los hechos. Correcto. Gracias. General, en 1991 la Bredet realizaba trabajos o realizó trabajos en el sector de Barrios Altos. Así es. ¿Qué tipo de trabajos correspondía que realizar? Nosotros teníamos un objetivo, y más específicamente, teníamos como objetivo a la delincuente terrorista Rosa Carmen Paredes Laurente. Entonces comenzamos a seguir, ella era enfermera del Hospital Obrero. Entonces, estamos hablando de febrero, marzo, o estamos hablando de marzo, porque yo ya reinicio todo ese trabajo porque lo había iniciado el coronel Palacios. Y entonces, ¿qué sucede? Que hicimos ese seguimiento y luego en esta calle Huanta, apareció a un objetivo, objetivo que le denominamos el Zapatero, porque llegaban y habían contactos. Entonces, eso fue el motivo por el cual yo dispongo que 2 agentes, porque esa es la otra parte, que ellos tenían filmadoras, tenían máquinas fotográficas que no tenía la DINCOTE. Por eso es también la importancia por la cual los apoyaba también este equipo del ejército. Entonces yo dispuse que tanto un hombre como una mujer realizarían justamente la perennización de ese objetivo, tomar las fotos y los contactos que se daban. Pero ahí son intervenidos por el personal de seguridad de la Oficina de Inteligencia que estaba en la Plaza Italia. Estamos hablando del mes de mayo de 1991. Entonces, ¿qué sucede? Que llamaron por teléfono para verificar si realmente trabajaban bajo mis órdenes. Yo me comuniqué con el general John Caro, y él se comunicó con el general de la DIRIN, y entonces los pusieron a disposición de la DINCOTE a estos 2 colegas. Se hizo las explicaciones que se estaba haciendo, pero era muy reservado. Y como consecuencia de ese trabajo, en el mes de junio se hacen las intervenciones. Traje inclusive el atestado policial, o sea que no tiene ninguna relación, porque la acción que nadie avala es el 3 de noviembre. Entonces para eso ya no era necesario, porque nosotros inclusive ya habíamos trabajado y ya se hizo las capturas y se cursó el atestado policial. O sea, Ese fue el trabajo. La misión de estos agentes de inteligencia era la ubicación de esta terrorista. Perenizar los contactos. Ya por eso estaban con su máquina fotográfica, donde tomaban las fotografías. Entonces, ¿qué sucede? Dice la otra parte, como nosotros no teníamos en esos momentos máquinas fotográficas, filmadoras, y no nos olvidemos que Sendero Luminoso y el MRTA no hablaban, teníamos que probarlos. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de sus estrategias, inclusive decía que no hablen.
y que si habían los métodos reñidos, colgaban o podían morirse, como decían ellos, los mismos senderistas, que mueran porque eran víctimas y se podía reivindicarlos el partido. Entonces, ese era el otro juego que nosotros teníamos que también no caer en ese juego. Para eso había la inteligencia, había el seguimiento, verificar, y dado la experiencia, como yo le decía... La inteligencia era para evitar que los terroristas tengan mártires, entonces. Bueno, no solamente eso, sino, digamos, de que sea un trabajo importante porque el país lo requería. Correcto. Ese trabajo que realizaron estos agentes de inteligencia en Barrios Altos, ¿es un ejemplo de inteligencia operativa? Necesariamente ellos son los agentes que estaban justamente cumpliendo una misión. Y yo estoy, digamos, yo asumo mi responsabilidad porque yo dirigía a este grupo integrado. Y ellos, en la noche, o a la hora que ellos llegaban, porque nosotros trabajamos permanente, ¿no? O eran las 24 horas y bueno, pues ya prácticamente vivíamos en la Vincote. Entonces, al cumplir su misión, ellos informaban. Y nosotros teníamos que ir evaluando para hacer estos enlaces que se llaman, ir evaluando el nivel, porque esto que conllevaba también para conocer cuál era el nivel del terrorista. No nos olvidemos que en Sendero hubo niveles, habían mandos, mando político, mando logístico y los combatientes. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros a través de esta inteligencia operativa también identificamos el nivel, pero esa era la experiencia. Decíamos nosotros, si acá está Juan Pérez acá y viene este caballero a hacer el contacto, nosotros decíamos, ¿quién es el mando? Al que van a buscarlo. Entonces, fíjese, todo eso surgió de la experiencia. Y eso, a esa inteligencia doctrinaria, justamente, digamos, colaboró, porque acá muy poco se dijo. La DINCOTE justamente este trabajo lo ha realizado en base a la experiencia y recogió de su experiencia para que se respete, uno, el trabajo tan importante para el juzgamiento, porque estaban las pruebas, y para que ningún abogado se queje de que su patrocinado fue maltratado. Correcto, correcto. General, este trabajo compartido en la Bredet de policías y agentes de inteligencia del Ejército fue una manifestación de la política que se dio durante el gobierno del presidente Fujimori de que los servicios de inteligencia trabajen de manera coordinada. Esto inclusive se confirma posteriormente el año 92, porque se da un dispositivo donde se integra la inteligencia. O sea, ¿qué sucede? Había una direccionalidad, porque había muchas inteligencias. Esa es la otra verdad. La Marina tenía su inteligencia, el Ejército tenía su inteligencia, la Fuerza Aérea, la Policía. Entonces, ¿qué sucede? Había diversidad de informaciones, y muchas veces en el seguimiento nos cruzábamos. Entonces tenía necesariamente que haber direccionalidad. Y esa es la otra parte importante, porque cuando no hay órgano de comando o no hay dirección, todos quieren hacer el mismo cometido y a la final nadie cumple. Esta política de coordinación de los sistemas de inteligencia significó que la inteligencia de los distintos institutos de la policía se centralicen en el Servicio de Inteligencia Nacional para su distribución. ¿Esa era la concepción política? No, ¿qué es lo que sucede? Allí hay otra parte. Bueno, contestando a esa pregunta. A partir del 92, todas esas informaciones se centralizaban. Entonces el que les habla, inclusive era el encargado de la desactivación del MRTA y todo el aparato militar de Sendero. El coronel Jiménez Vaca tenía a su cargo todo lo que era Sendero Luminoso. Entonces habían objetivos. Nosotros teníamos que hacer conocer. La Fuerza Aérea tenía un objetivo, Así que sucede que teníamos que estar enterados el avance de nuestro trabajo. Y entonces, ¿qué sucede? Y eso es ¿por qué? Porque ya vimos cuando es capturado Abimael, realmente no había dirección. Todo el mundo quería decir, bueno, yo soy el autor de la captura. Entonces, para cortar todos esos grandes problemas, necesariamente tenía que haber una disciplina en el trabajo. Y eso también trajo como consecuencia los grandes éxitos, porque no nos olvidemos, después de la caída de Abimel Guzmán, surgen las grandes campañas que era por la vida de Abimel Guzmán. Ahí tenemos los cochebombas, tenemos los apagones, los aniquilamientos. Entonces, ¿qué sucede? No es que se puede decir, yo acá hice este execrable acto de, vamos a decir, digamos, lo cuestionable que estamos viendo en este momento del caso de este grupo que es indeseable su trabajo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Para eso necesariamente tenía que haber el control.
Yo siempre me pregunto, ojalá en algún momento se pida un perfil psicológico a esta gente, para saber a quién estamos juzgando. General, para precisar entonces, este rol de rector del Servicio de Inteligencia Nacional era fundamentalmente de coordinación de la inteligencia, o el Servicio de Inteligencia Nacional era un productor de inteligencia. No, de coordinación. Eso es muy importante. O sea, no es que el Servicio de Inteligencia Nacional tenía que darles insumos de inteligencia a la policía, al ejército, sino solamente coordinaba la inteligencia que los institutos producían. Así ¿Es es. esto correcto? Es correcto. Y aparte de eso también, con muy buena óptica, el presidente de la República en ese entonces determinó también, porque eso es lo que yo quería decir en la respuesta anterior, porque yo lo conocí al ingeniero Fujimori el año 92, cuando capturamos a Peter Carney-Schulte. Por primera vez se vio las cárceles del pueblo, donde 1,40 m de largo por 40 centímetros de ancho, donde allí purgaron pena eminentes empresarios como Héctor Delgado Parker, como el señor Klimper, como el señor Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Esos casos que estamos observando, entonces tenía que ir cortando, tenía que ir viendo, porque entonces también había, digamos, la preocupación de estar viendo cómo mejoramos el mismo sistema, porque de lo contrario, ya escuché también, digamos, habían partidas porque la INCOTE no tenía ese apoyo. Prueba de ello es que el equipo que yo comandaba, implementé con los vehículos del MRTA que incauté, eso era mi flota de vehículos. Correcto. Para terminar, general, así como ya es públicamente conocido, Jiménez, Miyashiro fueron los responsables de las capturas de Sendero Luminoso, usted fue el responsable de las capturas del movimiento revolucionario Tupac Amaru. La pregunta es la siguiente: usted, dado el rol que jugó en la lucha en la lucha de pacificación o lucha contra el terrorismo, ¿podría usted establecer si la inteligencia operativa fue el arma más eficaz con la que contó el Estado peruano para vencer al terrorismo? Muy importante, pero la inteligencia estratégica para consolidar, no nos olvidemos que este es un problema integral. Consolidar la paz justamente conllevaba a lo que era la inteligencia estratégica, conocer político, económico, social, y allí están las políticas que se dieron. ¿Es correcto que parte de la política de pacificación, además de privilegiar este trabajo de inteligencia operativa, fue la adhesión que las Fuerzas Armadas tenían que lograr del pueblo? Eso está justamente, y eso tal vez no responda a su pregunta, pero permítame, señor presidente. Mucho se habló de la guerra de baja intensidad. La guerra de baja intensidad también es una doctrina americana, donde objetiviza lo que es lo político, lo militar. Y en guerra política son 4 frentes: la adhesión de la población a sus fuerzas del orden, el militar más tratable, el policía atendiendo bien a los que iban a su comisaría, el policía evitando todos los actos de corrupción, el policía o el militar cortando lo más grave, lo que eran esos grandes aeropuertos que se hicieron en la carretera marginal, donde había el narcotráfico. También yo investigué entonces el narcoterrorismo, que debe ser materia, si se me pregunta, para informarlos. Además de la adhesión de la población, de la inteligencia operativa, ¿formó parte de la política de pacificación los trabajos que se hicieron a través de rondas campesinas? Necesariamente, ahí están los dispositivos legales y está el reglamento de las rondas campesinas que se dieron el año 91, 92, porque antes del 90 habían las rondas campesinas, como por allí surgió, me parece, Chihuahua o algo así, con una escopeta de madera. Entonces no se apoyaba, se utilizaba a esos pobres campesinos que morían o bien en manos de Sendero o bien en manos del MRTA. ¿Cómo yo voy a olvidar que mi pueblo de Soritor, Calzada, cuando el MRTA va y amenaza a 2 profesores, amenaza y se lleva a sus hijas de 13 y 12 años? Se lo llevan por Yantaló, un sitio que está por Moyobamba, y después de un tiempo aparecen que los hicieron abortar con UTA y los encontramos en el Callao.
¿Eran terroristas esas jóvenes, esas niñas? No eran terroristas. Habían sido secuestradas prácticamente y bajo la presión que voy a matar a tu padre o a tu madre o a tus hermanos. Y así los llevaron a estos jóvenes. Era el MRTA en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Eso muy poco se habla. Eso no está ni en la Comisión de la Verdad. Para finalizar, general, ¿la inteligencia operativa era compatible con la guerra sucia o guerra de baja intensidad? No, porque son cosas diferentes. ¿Por qué, La por favor? inteligencia operativa es muy profesional, respeta los derechos humanos, hay un seguimiento, hay una identificación, y que justamente conlleva su captura y luego hace un atestado policial y lo pone a disposición de la autoridad competente. Cuando hablamos de la guerra sucia, que se habla en este momento o se escribió tal vez en algún libro, bueno, que lo definan el que escribió y el que interpreta mal la doctrina de lo que es de baja intensidad. Eso es todo, señor presidente. Buenas tardes, comandante o general. Voy a hacerle preguntas puntuales y yo quisiera que usted también sea muy puntual en sus respuestas. ¿Usted conoció a Vladimiro Montesinos Torres? Sí, doctor. Lo he conocido después de la captura de Peter Cárdenas. Me llevó el general Quetín Vidal para el Servicio de Inteligencia para informar el resultado de ese trabajo. Allí lo conocí. ¿Eso fue en qué año? El año 92. 1992. ¿Antes de esa fecha no ha conocido al señor Vladimiro Montesinos? No lo he conocido, doctor. ¿No participó tampoco en reuniones con él? No, doctor. Usted nos ha dicho que ingresó la DINCOTE, corríjame por favor, en el año 1992 o 91, ¿cuándo fue? En marzo del 91 puedo alcanzar inclusive la constancia que tengo acá, doctor. No se preocupe. Anteriormente a esta fecha del 91 en que llega la DINCOTE, ¿dónde venía usted trabajando? Yo salí el año 89 del curso de comando y me cambiaron a la dirección de la Policía Fiscal. Y en el mes de marzo soy solicitado a la DINCOTE por la experiencia que demostré el año 86, 87, 88 en el Cusco. ¿Quién dispuso su destaque a la DINCOTE, por favor? El comando. Doctor. Comando. ¿Algún oficial en particular o simplemente el comando? Pudo haber sido sugerido por el general John Caro, a quien conozco, y entonces él estaba en cierto modo buscando oficiales con experiencia también en esta lucha antisubversiva, y para mí ha sido una satisfacción trabajar bajo las órdenes del general. Correcto. ¿En dicha unidad usted tuvo a su cargo algún grupo de oficiales, de personal? Sí, por eso decía que yo comandaba a un grupo integrado de personal de la ex Policía de Investigaciones y a personal del Servicio de Inteligencia del CIE. Dígame, esa participación este es un grupo de analistas que ingresó a trabajar en la DINCOTE, ¿no es verdad? No es verdad, doctor, porque No yo no eran dije analistas. analistas, no eran analistas, dije que eran agentes de búsqueda de información Agentes. y trabajaban emisores en base a órdenes concretas, y yo chequeaba lo que se hacía y sabía a dónde caminábamos, ¿no? Dígame, en qué fecha se crea la BREDET? Es la Brigada de De Oficiales. detectives. ¿Cuándo? La Brigada de Detectives se crea el año 90, yo no soy su creador. Le dije que yo cuando llegué ya encontré que estaba ya trabajando, el anterior jefe era el coronel Palacios Ortiz. Entonces, ¿qué sucede? Este coronel lo reemplazan y yo me hago cargo de ese personal. Dígame, los resultados de la vigilancia, del seguimiento que realizaba la BREDET, ¿le daban cuenta a usted? Sí. Doctor, algo más, inclusive me daban cuenta con lo que se llama el informe de agente. Ahí se detallaba todo el movimiento que hacía la persona que se seguía, y si queríamos verificar por cierta casa el registro de la luz eléctrica, a quién corresponde, el DNI a quién corresponde, la placa del carro a quién corresponde, son trabajos específicos. Claro que sí. Dígame, el hecho de que el personal del servicio de inteligencia o de otras fuerzas ingresen a trabajar a la BREDET, ¿fue una disposición a mérito del dispositivo que unificaba los servicios de inteligencia o lo dispuso algún jefe en particular?
Yo me quedaría con la respuesta del general John Caro porque él era el responsable, ¿no? ¿Usted recuerda cuántos oficiales del CIE integraron la BRED? Un aproximado de 12 entre hombres y mujeres. Dígame, anteriormente a esta fecha que usted comandó este organismo de BRED, ¿hubo participación también de otro personal del Servicio de Inteligencia en este organismo de la policía? No, doctor, inclusive mi experiencia que yo le decía el 86, 87, 88, aprendimos en el camino y conocimos, inclusive nosotros aprendimos la lucha antisubversiva de los mismos terroristas que capturábamos. Hay muchos que inclusive colaboraron porque en esa época todos los plenarios que tenían estaban en clave. Nosotros no pudimos romper. En esa época inclusive Abimael Guzmán era un mito, por decir, el año 86, 87. Dígame, general, ¿era personal de ambos sexos? De ambos hombres sexos. y mujeres. Así es, doctor. ¿Usted, previamente a que ingresen a trabajar a la BRED, llevó a cabo algún estudio psicológico de este personal que llegó a trabajar a este organismo de la policía? Un doctor decía que yo ya encontré ese personal trabajando, ¿no? O sea, pero dentro ya... Pero sin embargo, habían evaluaciones permanentes. Eso le iba a preguntar. Habían evaluaciones permanentes de este personal. Por ejemplo, yo tenía una posta médica. En esa posta médica llegaban terroristas a curarse de algunas lesiones. O a su vez, frente a esa posta médica, teníamos una casa donde se reunían estas personas. Entonces, yo tenía que usar alguna vez a un agente que trabaje como enfermera con conocimiento del médico para que vaya observando. Lo que se llama en la inteligencia operativa la observación. O sea, se puede decir que usted evaluó al personal que trabajaba en estas actividades de vigilancia, de seguimiento, etc. Yo evaluaba, doctor, permanentemente el trabajo, porque un trabajo que no tenga evaluación, un trabajo que no tenga un seguimiento, bueno, tiene pues, digamos, no tendríamos los resultados que hemos tenido. Con este motivo, ya a cargo de este organismo de la BRED, de la Brigada Especial de Oficiales, ¿usted tuvo oportunidad de concurrir al Servicio de Inteligencia Nacional? Sí, doctor. Decía a partir después de la captura de Peter Cárdenas, que fue en el año 92. ¿En cuántas oportunidades, general, concurrió? Después del 92, en varias oportunidades, como lo decía, yo tenía a mi cargo lo que era la desactivación del MRTA y el aparato militar de Sendero. Por eso, inclusive, tuve a mi cargo todos los destacamentos especiales, norte, este, oeste, que se capturaron y se frustraron, inclusive, la toma del Congreso, se frustraron los cochebombas, estaban dirigidos, inclusive, a la casa del alcalde de Miraflores, Andrade, del celular 2000. Ya cuando usted concurría al CIE en las diferentes oportunidades, ¿con quién se entrevistaba usted? No me entrevistaba, doctor. Yo iba a exponer. Allí teníamos nosotros, estaba el ministro del Interior, estaba el director general, estaban todos los que conformaban el deseo y el interés, digamos, lo que era en cierto modo la inteligencia en forma orgánica. Entonces yo tenía que hacer una exposición respecto al avance en el trabajo que se me encomendó, lo que era la captura de los principales líderes del MRTA o de los que estaban ocasionando los secuestros, los que estaban ocasionando los cochebombas. Entonces tenía que ir informando el avance en mi trabajo. Y entonces, ¿qué sucede? Eso era importante porque en esa reunión, así como yo exponían todos los responsables de las tareas que se nos daban. Usted, más o menos al contestar las preguntas que le ha formulado el señor abogado de la defensa, ha dicho que también dispuso una vigilancia en el Jirón Guanta de Barrios Altos. ¿Es esto correcto? Teníamos un objetivo, decía el doctor, que meses antes se había iniciado ya inclusive con el coronel Palacios. Entonces, al ser cambiado, yo continué con el seguimiento de este objetivo y decía que la principal era la señora Paredes Laurente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ella vivía en Casma, en el RIMAC, en la calle Casma, y desde allí salía una persona que hacía diferentes contactos. Entonces nosotros, digamos, se hacía el seguimiento a pie. Generalmente Sendero, digamos, todo su trabajo lo hacía a pie, a diferencia del MRTA que se movilizaban en vehículos. Entonces, ¿quiénes hacían esto? Eran gentes humildes que algunas veces almorzaban en un mercado, en una carretilla.
Era la gente que en realidad, digamos, realmente si hacemos un análisis, era la gente sufrida, como se dice, dentro de la organización de Sendero Luminoso. ¿Usted, general, podría precisarnos en qué cuadra del Jirón Guanta se llevaba a cabo este tipo de Eso vigilancia? está, me parece, esto es el callejón donde fue el problema, a 1 o 2 o la quinta, ¿no? Del Sí, lugar, en la misma cuadra 8 del en la Jirón misma Guanta. cuadra, en la misma cuadra. Dígame, ¿cuándo empezaron esas acciones de vigilancia? Más o Estos se menos. iniciaron, como lo decía, digamos, con anterioridad al mes de marzo que yo llegué, y se ha continuado. Entonces, ¿qué sucede? La intervención sí se hace, digamos, bueno, la intervención de cierre de la DIRÍN se hace un mes antes de la intervención que se hace a todos los objetivos y que tiene relación con el atestado 120, que lo tengo y lo puedo alcanzar inclusive. Ese atestado comprende la detención, la intervención de personas que vivían en la cuadra 8. No, porque ¿qué sucede? No nos olvidemos, ellos tenían el compartimentaje y clandestinaje. Esa es la otra parte, que muchos no vivían inclusive en el domicilio que daban. Entonces, ¿qué sucede? Cuidaban su domicilio legal. Entonces, si yo estoy hablando de que nosotros le damos el zapatero, él llegaba para ciertos contactos, o había un punto ciego que ellos decían cuando se perdía se perdía el contacto. Estos iban a un punto ciego donde retomaban toda la información. ¿Usted recuerda que en meses antes del hecho de la matanza de Barrios Altos se produjo la intervención de 2 agentes que eran de la Bredet precisamente? Los nombres de ellos son Johnny César Berrío Rojas y Silvia Madeleine Ibarra Espinosa. Explicaba, doctor, sobre ¿Usted dispuso que vaya este personal allá? Sí, pero estamos hablando de los meses previos e inclusive exactamente. meses pasados, ¿no? Y que inclusive no es que se suspendió ninguna inteligencia, ninguna vigilancia, porque se capturaron ya los que eran nuestros objetivos y decía, el resultado de eso es justamente el atestado 120, porque no nos olvidemos que en mayo y junio ellos tuvieron una campaña que duró, digamos, con aniquilamientos selectivos, cochebombas, y entonces cuando se captura a esta señora Paredes Laurente, encontramos todos los reglajes, todos los aniquilamientos y todo, bueno, pues digamos que probaba la responsabilidad que eran terroristas. ¿Es correcto afirmar, señor general, que a usted le hicieron conocer que en Guanta, en el Jirón Guanta, se iba a llevar a cabo una actividad social, es decir, una pollada? No es correcto, porque recién lo escucho a través de su pregunta, doctor. Porque se dice también que usted prohibió que el personal que estaba encargado de la vigilancia se acercara al lugar. Lo he leído, esa versión lo he leído en los periódicos cuando se le utilizó a esta señora Leonora Rosa a través de su abogado, donde leí en el periódico y decía de que el general parece que sabía e inclusive había suspendido, o sea que era una mujer que era utilizada en ese momento por los que de una u otra forma quisieron empañar la lucha antisubversiva. Y que es parte de la estrategia Sendero también. Esta versión la ha proporcionado un mayor Sánchez Ruiz. ¿Usted recuerda a esta persona? Sánchez Ruiz, sí, trabajó bajo mis órdenes, el mayor de ejército artillero, me parece que. Bueno, en las declaraciones que hace doña Leonor La Rosa, Sí. dice que el mayor Sánchez Ruiz le comunicó que por encargo suyo estaba terminantemente prohibido concurrir a este lugar de Guanta 840, porque de lo contrario iban a ser castigados. Eso no es cierto, No es porque cierto. esa es su invención de esta señora. ¿Usted dónde se encontraba cuando sucedió la matanza de Barrios Altos? general? Trabajando, doctor, trabajando en mis objetivos que tenía justamente a la vista. No nos olvidemos, yo tenía a mi cargo este aparato que eran los grupos especiales de Sendero Luminoso y a su vez el MRTA. O sea que trabajando, que a las finales ni conocíamos de la otra parte, que después nos Dígame. enteramos por los medios de comunicación. ¿Cómo tomó conocimiento de estos hechos? A través de los medios de comunicación, doctor. ¿No hubo ninguna comunicación oficial, es decir, de algún... No hubo ninguna, doctor, porque ¿qué sucede? Inclusive
Recién me enteré hasta de los informes que hizo el general John Caro a través del interrogatorio que hicieron en esta sala. O sea, ¿qué sucede? Que allí usted ve la forma, digamos, cómo se manejó. Nosotros teníamos objetivos y realmente esto, bueno, pues tenía el nivel necesariamente. Dígame, general, ¿a usted no le llamó la atención que este hecho de sangre, grave hecho de sangre, se haya producido precisamente en el Jirón Guanta, donde ustedes estaban llevando a cabo vigilancia? Sí, me llamó la atención. ¿Y qué reflexión Me llamó tuvo la usted? atención y justamente, digamos, nosotros también hemos estado pendientes y orientando nuestro esfuerzo de búsqueda, que es parte de la inteligencia, para identificar o ubicar los sospechosos. ¿Y usted pudo llegar a una conclusión, general? No, en ese momento no, porque ¿qué sucede? Como yo le decía, había tanto que hacer en los otros trabajos, y entonces, No, si pero- posteriormente vemos que han sido militares, posteriormente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se supone que así como Sendero tenía compartimentaje y tenía todas las otras partes, los reglajes, entonces, tenemos, digamos, que necesariamente ser conscientes en este juzgamiento que están haciendo ustedes. ¿Cuánto tiempo después usted ya llegó a la convicción de que eran militares los que habían actuado allí? Bueno, cuando me entero a través de los medios de comunicación. O sea, en las investigaciones que usted llevó a cabo con su personal de inteligencia de la Bredet, ¿no fue posible establecer que Yo no tuve la participación de investigación. militares? No, yo no investigué específicamente ese caso porque yo tenía cantidad de acciones terroristas. Podía en ese momento pensarse que podía ser una más, porque vivía el Perú en ese momento una ola de asesinatos, cochebombas, apagones, aniquilamientos a diferentes personalidades, a policías, militares. Entonces, realmente era el momento tan difícil que podíamos pensar, inclusive que podían haber sido hasta terroristas. Dígame, general, en las investigaciones o en el seguimiento o vigilancia que usted llevaba a cabo en virtud de la inteligencia operativa que nos ha referido tan didácticamente, ¿usted no llegó a conocer informes respecto de la participación en actos subversivos, en actos terroristas de las víctimas? Les voy a dar lectura a los nombres: Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Placentina Marcelo Chumbipuma Aguirre, Octavio Benigno Guamanrí Auri Nolasco, Filomeno León, Máximo León León, Lucio Quispe Guanaco, Tito Ricardo Ramírez, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Manuel Ríos Rojas, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Méndez y Fuentes Núñez, Benedicta Yanqui Churo. ¿Se llevó a cabo seguimiento de estas personas? Doctor, mire, En Guanta 840. la pregunta suya es muy importante, nos permite aclarar. El Brevemente, por favor. senderista tenía diferentes nombres, usaba diferentes identificaciones, tenía diferentes seudónimos. O sea que usted me está General, leyendo ya después de la identificación. Usted está sugiriendo que estas personas habrían cambiado nombres porque ellas han sido plenamente No necesariamente, le identificadas. estoy haciendo ver lo que era Sendero como organización y cómo ellos usaban diferentes identificaciones, ¿no? O sea que para mí sería difícil decir si yo conocía a este señor Pero que ahora está identificado, ¿no? En las labores de inteligencia que llevó a cabo su equipo, ¿no fue posible establecer que estas personas tenían otros nombres? No, porque yo no estaba haciendo el seguimiento a estas personas, porque lo contrario quizás los hubiera identificado en su momento, ¿no? En alguna oportunidad usted fue notificado para que diera algunos alcances respecto de la matanza de Barrios Altos. No, doctor, nunca se me Nunca. notificó, inclusive hasta yo quise presentarme, pero me dijeron que no era necesario porque ya habían declarado el general John Caro y las personas que usted me indica, sé que era por gusto porque ya estaba esclarecido, me dijeron a nivel judicial, ¿no? Porque realmente despertaba pues mucha suspicacia el hecho de que con su equipo, ahí usted estaba llevando a cabo acciones de vigilancia en 840 y ahí se produzca Claro. la matanza de Barrios Altos, ¿no le parece? Pero eso se desvirtúa con el atestado policial y las y las intervenciones que se hace posteriormente, ¿no? Usted conoció que la DINCOTE
se abocó a investigar este caso? Conozco, doctor, en este momento, porque inclusive hasta recurrí a la DINCOTE, conocedor de que iba a ser invitado a esta sala, fui a la DINCOTE para ver los documentos que existían. Y entonces encontré los documentos que posiblemente ustedes lo tienen, ¿no? Respecto a que la DINCOTE, la DIVICOTE 1, justamente conocido el hecho, de inmediato se constituyó. Y esto es un aspecto importante. La función policial, ustedes, doctor, lo conocen porque siempre hemos trabajado pidiendo la autorización al fiscal, al juez, antes del fiscal, en otras épocas. Entonces, ¿qué sucede? Que para todos los actos que dentro de lo que se llama la operativa policial, siempre se ha dado cuenta a las autoridades, en este caso a la fiscalía, ¿no? Entonces, por consiguiente, el trabajo ha sido, digamos, tan claro, el trabajo siempre ha sido, bueno, pues digamos, que no puede haber ni suspicacia. No, sino que se utilizó mal suspicazmente del 2000 a todo el mundo lo perseguían. Esa es la otra parte. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted no cree que fue suspicaz el hecho de que fuera la DINCOTE y no la DININCRE la que investigara el hecho? No, porque la DININCRE tuvo homicidios allí, inclusive tenemos el médico legista que estuvo presente, estuvo el doctor Jurado, el juez, entonces han estado todas las autoridades. Y dígame, ¿la DININCRE emitió algún documento policial? No me consta, pero necesariamente si ha intervenido tiene que haber hecho un atestado por delito, digamos, contra el cuerpo y la salud. Dígame, le voy a hacer mención de varios nombres y usted me dice a quienes conoce. Al señor Juan Rivero Lazo, general creo que era. No lo conozco. Víctor Silva Mendoza. Tampoco. Alberto Pinto Cárdenas. Sí, lo conocí. ¿Cómo lo conoció? Lo he conocido porque él trabajaba en el CIE y era el jefe de estos jóvenes que trabajaban bajo mis órdenes. Era el jefe de los... Era en ese momento jefe de estos chicos. Aparte que también estaba anteriormente el general Olivero, el coronel Olivero, que fue el anterior jefe del CIE, ¿no? A Fernando Rodríguez Zabalbeascoa. No. A Santiago Martín Rivas. Tampoco. A Carlos Pichilingue Guevara. Tampoco. A Marco Flores Albán. Tampoco. ¿Usted se enteró que en algún momento de que un grupo de analistas hayan entrado a trabajar a la DINCOTE y entre ellos alguna de las personas cuyos nombres he mencionado hace un momento? Recién estoy enterado, doctor, de todo esto, bueno, a través de este proceso. Antes no o sea, conocían. que lo que sucede que había también la DINCOTE un compartimentaje de trabajo, porque eso es la inteligencia. Entonces habían objetivos que de una u otra forma tenía el DIVICOTE 1 o el ex-GEIN, y entonces que ellos hacían su trabajo de inteligencia operativa. Yo tenía otros objetivos y realmente no estábamos conociendo de cerca qué hacía o qué no hacía la DIVICOTE o su personal, digamos, que podían haber integrado, ¿no? Dígame, por último, general, ¿a usted lo conocían con algún nombre, sobrenombre? Sí. Justamente la vez pasada la señora Valenzuela dijo que yo era el alias el Chacal, ¿no? Y le presenté una carta notarial inclusive para que rectifique. Yo era conocido en la guerra como el Chacal, no, pero no alias el Chacal, porque no soy ningún delincuente. Porque uno de los miembros que integraba la Bredet, Johnny Berríos, lo menciona usted con ese sobrenombre. Sí, justamente, no solamente yo era el Chacal y el resto eran el Chacal 1, Chacal 2, Chacal 3, éramos hasta 17 chacales. Eso es todo. La parte civil. Sí, señor presidente, unas preguntas. Ronald Gamarra, parte civil. General González, ¿cuándo llegó usted a la DINCOTE? Repito, Sí, el mes sí, de por marzo favor. del 91. ¿Perdón? Marzo del 91. Marzo Y puedo del alcanzar, 91. dije, digamos, inclusive la constancia que aparece acá, que Sí, tengo sí. a la mano. Sí, sí, le creo. Si la tiene al alcance. Si la tiene al alcance. En efecto, dice acá desde el 1 de marzo del 91 hasta 31 de enero del 95. Así es, doctor, porque en el 96 voy al CAE. Correcto.
General, y la Bredet se formó en el 91 también. No, decía que se formó en el año 90. Antes que yo llegue, lo tenía a su cargo, dije, el coronel Palacios, porque se forma como consecuencia, dije también, de la fuerza de la ley, que eran empresarios que en forma anónima colaboraban en la lucha antisubversiva, porque habían muchos que escondían la cara. Dígame, y entre el 91 y el 95 trabajó siempre en Divicote 2, Bredet Divicote 2, en la misma Hasta unidad. el 95, doctor. Hasta el 31 de diciembre del 95, en que inclusive, digamos, se produce la captura de Rincón Rincón, lo que todos conocemos, y frustramos la toma del Congreso de la República. Sí. ¿Y este personal militar estuvo desde que usted llegó hasta enero del 95 en que No, salió? estuvo hasta el 92, que los pone a disposición el general Quetín Vidal de su unidad. ¿Recuerda más o menos en qué fecha? No del recuerdo, 92? puede precisarlo el general Vidal, porque él es el que los puso a disposición, ¿no? Yo no recuerdo, pero trabajaron hasta el 92 solamente. Después de la captura de Peter Cárdenas, ellos ya retornan a su unidad. ¿Recuerda usted por qué razón el general Porque- Vidal decidió prescindir? Porque cambió la organización de la DINCOTE, se amplió los órganos de inteligencia, había ya un apoyo muy importante del gobierno, teníamos ya vehículos, teníamos ya aparatos de filmaciones y todo lo demás, entonces sí, teníamos ya más de 1000 hombres que trabajaban y había una experiencia, y entonces por consiguiente ya no era necesario. Entonces, usted trabajó en Divicote, en Bredet Divicote 2, por lo menos un año con ese personal militar, Así es. ¿no es cierto? ¿Podría darme los nombres del personal militar, de los que No. recuerda por lo menos? El nombre que habló nuestro señor fiscal, ese es uno de ellos, el resto no podría recordar, porque algunos de nosotros en inteligencia inclusive se utilizan hasta los seudónimos. ¿Inclusive con usted? Como yo soy chacal, pues en mi trabajo. Sí, pero el personal militar que trabajaba en la El abogado debe Divicote- tener presente también que de seguridad por identificación hay que tener mucho cuidado con proporcionar nombres. En todo caso, precise alguna circunstancia que obligue a que haya una precisión del nombre de alguno de los miembros que intervino en acciones de inteligencia, por favor. Sí, señor presidente, pero mi pregunta sigue siendo propia, me parece, porque que yo entiendo el asunto del secreto y de la confidencialidad hacia afuera, pero dentro del mismo personal que trabaja, mi pregunta iba hacia eso. Mi pregunta era esa, por eso es que yo le preguntaba. En todo caso, general, no tengo ningún problema en reformular la pregunta. Dígame, Jesús Antonio Sosa Saavedra ¿trabajó en Divicote 2? No sé, no oriente su pregunta, porque usted sabe que no trabajó. No, yo no ha sé, sido señor, le estoy público. preguntando a usted. Yo lo Disculpe, escuché hasta un medio de comunicación. No califique usted. Correcto, las correcto, preguntas. retiro Eso, dicho. Correcto, doctor. espere. Eso le corresponde al tribunal. Correcto, doctor. Usted conteste y si hay una objeción, se soluciona la objeción. ¿Ya? Por favor, vuelva a hacer la pregunta, por favor. En la Bredet Divicote 2 trabajó Jesús Antonio Sosa Saavedra, No trabajó, doctor. Nelson Rogelio Carvajal García, Mire, yo no recuerdo por momento, y creo, ya explicó el señor presidente que por seguridad yo no puedo estar pasando lista, estoy yo frente en este momento respondiendo a lo que es el otro aparato, ¿no? El aparato legal. Y entonces esa es parte de la estrategia Sendero. Y entonces yo soy un experto en la lucha antisubversiva. si puede explicar a qué se refiere con el aparato legal de Sendero. ¿Que está usted, señor testigo, diciendo que es un aparato de Sendero? No necesariamente. ¿Cómo que no Señor. necesariamente? Protesto del señor. Bueno, ya retirado, doctor. No, pero A través tienen que suyo, tener doctor. mucho cuidado, así como hay que tener cuidado en las preguntas, Correcto. igualmente En en que las se me está decisiones, insistiendo ¿no? lo que a usted hizo ver, doctor. No. Tiene usted que contestar, pero no Correcto. haga usted calificaciones. Correcto, doctor. Trabajó en la Bredet Divicote 2 Chile y Rojas Castro. ¿Recuerda usted? No recuerdo, doctor. No recuerdo. Trabajó en la Bredet Divicote 2 Estela Cárdenas Díaz. No recuerdo, yo me remito que se pide en todo caso esa información al CIE y yo me ratificaré porque en este momento no Sí, recuerdo señor, por el en tiempo su momento transcurrido. decidiremos si pedimos esa información así. Ahora le estoy preguntando y usted responde. No creo que usted me va a imponer tampoco. Usted Puedo tiene que responder responder, acá señor. al A ver, perdón, presidente. No hagan ustedes este tipo de comentarios. En efecto, cuando uno pregunta, en tanto no hay objeción y se elimine la pregunta, se está obligado a responder. ¿Ok?
Así que no tracemos diálogos directos. Si en la Bredet Divicote 2 trabajó Estela Cárdenas Díaz. Dije, doctor, me remito a los informes que pueden existir en el CIE. Si en la Divicote 2 Bredet trabajó Héctor Gamarra Mamani. Le dije, doctor, lo mismo. Yo, digamos, si usted, digamos, hubiera traído la información y se lo alcanzaría, así como lo alcancé desde cuando trabajé, pues sí que sus preguntas van a ser negativas porque no recuerdo. No recuerda, bueno, perfecto. Me parece una buena respuesta, no recuerda, señor. Por el momento. El personal militar que trabajaba en la Bredet Divicote 2 estaba bajo su mando. Dije que sí. Ese personal se reportaba siempre con usted. Así es. El mayor Alfredo Sánchez Ruiz no podía decidir sobre el personal militar. Administrativamente sí, porque él, digamos, tiene un reglamento y dependen de él como militar. Podría sancionarlos, podría, digamos, llamar la atención si no llegaban a su servicio. Y me daba cuenta, inclusive, cuando alguien no llegaba. Retirarse de una vigilancia, ¿esa era una decisión que podía adoptar libremente el mayor Alfredo Sánchez Ruiz? No necesariamente, porque hacían un plan de trabajo. No quiero ser mecánico, pero cuando usted dice no necesariamente, entonces ¿admite la posibilidad de que eso pueda suceder? No puede suceder porque es un trabajo de responsabilidad. Entonces la respuesta es no. Bueno, si usted dice. No, le pregunto a usted. No es lo que diga usted sí o no y punto. No, pues no. ¿La Bredet estuvo en contacto con el grupo de análisis que llegó al GEIN? No, doctor. Este grupo, este personal del militar que trabajó en la Bredet Divicote 2, ¿tenía un enlace en el Servicio de Inteligencia Nacional o en el Servicio de Inteligencia del Ejército? Desconozco. ¿Lo tenía usted para efectos de la coordinación con este personal militar? No trabajaban bajo mis órdenes, no hicieron coordinación. Se están trabajando bajo mis órdenes. Yo daba cuenta al jefe, que era el jefe de la DINCOTE. No tenía por qué dar cuenta ni al CIE ni a otro órgano que no era la DINCOTE. Bueno, una última pregunta, señor presidente. ¿Usted ha sido candidato en las elecciones anteriores? Así general? me siento a ¿Puede mucha. decirnos por qué agrupación Me política? siento a mucha honra. Usted lo sabe que fui Le invitado estoy haciendo la pregunta, como señor. ciudadano, ¿no? Fui invitado por diferentes partidos políticos, ¿no? Y como me invitó el ingeniero Absalón Vázquez a ser candidato por si cumple en Piura, acepté con mucha honra como todo ciudadano. ¿Qué número tenía en la postulación? El número señor? 2. Eso es todo, señor presidente. A ver, general, unos temas para que nos precise y nos informe sobre su intervención en estos hechos. Usted dice que cuando llegó a Bredet, que luego se llamó Divicote 2, ¿no? Así Luego, es, doctor. ¿no? Así es. Ya se encontraba allí un personal militar Así del es. CIE. Correcto, doctor. Ya lo encontró allí. Yo lo encontré, doctor. ¿Sabe usted, a través de su experiencia, preguntó, en fin, se le informó, cómo así se había generado la incorporación de este personal? Me informó o conversé con quien me relevé, que era el coronel Palacios, que este equipo se forma como consecuencia de esta organización civil Fuerza de la Ley, para explotar toda la información que se producía en forma anónima y que conocíamos todos los ciudadanos. No, sí, pero del personal militar, del equipo del CIE. A eso, Sí. a eso iba la pregunta. Ah, sí, me informó y el trabajo que venían realizando. Entonces, ¿qué sucede? Como yo asumo la responsabilidad ya después del cambio, después del relevo, entonces es política del jefe, digamos, orientar el esfuerzo de búsqueda para el trabajo, ¿no? Correcto. Y como ya usted sabe, lo ha mencionado incluso, en algún momento de este desarrollo de DINCOTE, se ingresaron un grupo de analistas del CIE para revisar toda la cantidad de documentos incautados durante importantísimas intervenciones del personal policial. ¿Qué sabe usted de ese punto? Esto, doctor, yo estoy enterado
a través de esta investigación que realizan ustedes, porque decía que había también un compartimentaje entre unidades de inteligencia y realmente lo que hacía FI en Olivicote, Pero yo esas desconocía. capturas disculpe usted, esas capturas, esas intervenciones, esas incautaciones, esas aprehensiones de esa valiosísima información, ¿se produjeron cuando usted se encontraba ya en Dincote o No, antes? Antes, doctor. Antes y también después. Y después. Pero claro, esas investigaciones, estuvieron a cargo de otras unidades de Dincote, no de la En suya. este caso de Bicote, uno que hacía su trabajo, ¿no? Y yo tenía el otro trabajo, ¿no? Que entonces tenía este otro grupo que no necesariamente, ya le decía que no eran analistas. Correcto. Ahora, usted ha explicado mucho sobre el tema de inteligencia operativa, en fin, que es una discusión que es muy recurrente en esta audiencia. Y le pregunto, ¿usted ha tenido formación académica específica en materia de inteligencia? Yo provengo, doctor, de lo que era la Policía de Investigaciones del Perú. La inteligencia para nosotros era un curso. Paralelo a eso también hice el curso de inteligencia antidrogas que dictó la DEA. Y también el año 87, el doctor Alan García Pérez, después de las capturas del Comité Regional Sur, me becaron 6 meses a Baton Rouge, en Estados Unidos, para hacer, digamos, el curso de inteligencia antisubversiva. O sea, durante la administración... Del presidente Alan García, el año 87. Usted acá ha hecho unas calificaciones acerca de lo ocurrido en la línea de la política antisubversiva anterior y con la administración del acusado, ¿no es cierto? Así es. Usted ha sido muy radical en calificar todo lo anterior como que no había una política consistente. Eso usted lo dice en función a su experiencia como policía. Es que, como lo decía, doctor, yo trabajé del año 86, eso es por un lado, y luego de eso, durante un año, hemos investigado el problema del terrorismo. Y eso está justamente reflejado en este documento que va a ser una honra para mí, digamos, alcanzarlo. Bueno, por favor, si lo Pero tiene, voy a sacar, mucho gusto. este es el original, vamos a sacar las copias y aquí usted va a encontrar lo que fue el terrorismo en el Perú y el balance final al año 95, tanto en el aspecto del terrorismo como proceso de pacificación. Este es un libro completo, lo que pasó en el país. Correcto. Usted hizo mención a una recomendación del general Quetín Vidal, ¿no? A partir de ahí usted se entrevistó, entiendo, con el doctor Vladimiro Montesinos. Así es. Después de la captura de Peter Carnaschulte, donde usted hasta antes no tenía nada. No, nunca. Entonces, en ese trabajo, por primera vez, encontramos lo que representaba el MRTA. Encontramos las cárceles del pueblo, encontramos los reglajes, encontramos de toda la relación de empresarios, los cupos que pedían a todos los empresarios. Ese fue el acto de investigación más importante. Entonces, inclusive, pero el señor presidente Fujimori se constituyó la DINCOTE. Inclusive sugirió que al equipo que yo comandaba... Allí lo conoció personalmente. Allí lo conoció el presidente. Por primera vez. Por primera vez. Inclusive recomendó al general Quetín que se me proponga para el ascenso por acción distinguida al que habla y a todo mi personal. ¿Se hizo eso? La misma que se efectiviza recién en el 93 cuando se captura a los chilenos y liberamos Iraoka. Allí entonces haciendo por acción distinguida, al igual que todo mi personal, inclusive el presidente también se constituyó a la DINCOTE para ascendernos a todo este personal. Muy bien. Y también el presidente, digamos, observó las cárceles del pueblo en Surco, donde vio la forma tan inhumana como estaban y cómo, digamos, pasaban años o meses, digamos, los secuestrados, ¿no? Y allí recordemos inclusive el caso de este empresario Bayona Vera, que entró pesando ciento y después lo mataron por la espalda. Correcto, muy bien, gracias. Testigo. Vamos a retomar el tema de la inteligencia operativa, que como se ha mencionado es un concepto que recurrentemente tenemos que abordar, porque justamente vemos enfoques diversos. Así es. Si le he captado debidamente, y en eso le pido a usted me aclare de ser pertinente, su proyección
concepto de inteligencia operativa se basa siempre en la existencia de un objetivo. Necesariamente, un ¿Cierto? blanco objetivo. Claro, un blanco objetivo Así es el que va a dar razón a un ejercicio de inteligencia operativa. Así es. Ese blanco u objetivo siempre es una persona. Puede ser una persona como puede ser un domicilio donde habían reuniones, pero a donde van a llegar personas, ¿no? Sí, pero siempre gira en torno a personas. Así es. Sobre las cuales se hacen diferentes averiguaciones, constataciones, identificaciones, Así es, así es. para posteriormente actuar. Así es, doctor. Gracias. Usted no llegó a conectarse entonces con el GEIN, no integró nunca el GEIN usted. Con el GEIN, le decía, doctor, éramos unidades cada cual con su trabajo. Por eso independientes. Independientes. No se Cada integra. división tenía su función compartimentada. Bien, este equipo, este grupo que se forma de los analistas que llegan a trabajar con el GEIN, según las declaraciones que aquí hemos recibido, ¿tuvo alguna relación con Bredet? No, doctor. ¿Proveyó algún tipo de insumo, de información que Tampoco. sirviera a Bredet? No, doctor. ¿Conoció usted por su actividad complementaria, etcétera, la existencia de ese manual de inteligencia contrasubversiva que elaboró este grupo o que se atribuye a la elaboración de este grupo? No, doctor, recién, ahora como consecuencia de este proceso. Hay una nota que tomé de declaraciones iniciales. Si usted estima que debe contestarlo, lo hace. Lo contrario, usted está en su derecho de no hacerlo. Pero tomé nota, dijo usted, la Comisión de la Verdad que no dijo la verdad. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, doctor? Yo he estado analizando y revisando la cantidad de atestados policiales, caso Coyucunto, por decirlo, que lamentablemente, bueno, pues digamos, ha desaparecido. ¿Qué sucede? Que aniquilan al guardián o al jefe de seguridad de la Universidad Nacional San Marcos. ¿Merecía este hombre morir bajo la fachada que se dice que era soplón? Entonces lo aniquilaron por la espalda, le hicieron un reglaje, o a estos comandantes que estaban ya en retiro estudiando en la Universidad La Católica, saliendo de sus domicilios, los aniquilaron. Entonces, ¿qué sucede? Cuando observamos... Para no, por razones de tiempo, únicamente la pregunta, ¿ese caso que usted relata aquí es un caso que ha sido tratado por la Comisión de la Verdad? No, lo que yo no encuentro son todos estos que aparecen víctimas, aparecen que fueron aniquilados o asesinados. No se nota, no se habla si hay que indemnizarlos, por ejemplo. Usted hace una valoración así es. sobre... Inclusive me llama más la atención. Sí, no, lo que quería únicamente conocer era el pero permítame, sentido. doctor, agregar a esto. Me llama más la atención, se ha celebrado el aniversario de la Comisión de la Verdad y se invitaron a los discapacitados de la policía, para inclusive hasta la tarjeta los entregaron los abogados para decirles vamos a ir a la Comisión Interamericana para hacerles el mismo proceso de los señores que ya los van a indemnizar. Esto es una vergüenza. Entonces, Bueno, ¿qué calidad moral puede tener esa organización? Personal suya, Sí. ¿no? Una pregunta más en torno a ello. ¿Usted ha sido llamado a declarar a la Comisión de la Verdad bajo alguna circunstancia? No me llamaron, muy bien la compañía, a mi amigo Moreno y al doctor o sea, Beña Pantoja. ¿No ha declarado usted? No, nunca me llamaron. Gracias. Sí, doctor. Testigo, en 1984, usted ya era oficial. ¿Cuál era su grado o su rango? Grado de mayor, doctor. Ya era mayor. En su calidad de mayor, ¿usted tuvo conocimiento de la existencia de una norma, el decreto ley 25635, que fue dado el 21 de perdón, ¿tuvo conocimiento de esta norma? Si se me explica el contenido, quizás, pero en este momento, como diría la 24700 que se dio también, del 87, ¿no?
pero tendría, digamos, que enterarme. Y la 24.700 recuerdo porque hablaban que se nos pagaba nos pagaba el doble sueldo y doble tiempo de servicios, ¿no? Eso sí recuerdo porque estamos exigiendo que nos hagan valer ese derecho, ¿no? La ley 26.635 es ley de sistema de inteligencia nacional, que fue dictado precisamente en la época del presidente constitucional Fujimori. ¿Tuvo conocimiento sobre esta norma usted? Sí, porque lo tengo también este documento donde hablamos la parte de la inteligencia, donde se integran los sistemas de inteligencia, a partir del 92 me parece. Entonces, ¿sabía usted que esta norma le daba el rango de ministerio al sistema de inteligencia? No, porque digamos, lo que yo sabía es que se integraba el sistema de inteligencia bajo una dirección y la DINCOTE formaba parte del sistema. Usted ha hecho una marcada diferencia entre lo que era el sistema de inteligencia actual, perdón, en la época del expresidente Alberto Fujimori y los sistemas anteriores. ¿Usted conocía el decreto legislativo 270? ¿De qué año, doctor? ¿Qué El dice? decreto legislativo del año 270 data precisamente del 10 de febrero de 1984. Y esta ley es conocida como Ley de Sistema de Inteligencia Nacional, SINA. Ya. ¿Conocía esta norma usted? Debo haberlo conocido en ese momento, doctor. Entonces, eso quiere decir que sí había un sistema que Decía- regulaba el sistema de inteligencia. Yo le decía, debo haberlo conocido, pero quiero agregar a esto. Mire, paradójicamente, decía yo cuando voy a trabajar el 86 en el Cusco, no conocíamos, trabajamos en base a nuestra propia iniciativa y conocíamos solamente las leyes que estaban vigentes y teníamos al fiscal, teníamos al juez que nos autorizaba inclusive los allanamientos y toda esa parte. Entonces, ¿qué sucede? No había una difusión. Y a la Pero final- este sistema de inteligencia ya existía en esa y eso época. es importante, doctor. Es más, existía una norma complementaria. Existía una norma complementaria que es la Ley de Servicio de Inteligencia Nacional, que es el decreto legislativo 271. Y también agreguemos hasta el servicio Eso implica obligatorio. de que efectivamente sí había. Entonces, lo que existió es, a partir de esa ley que estamos hablando, la del 92, es reformularlo, mejorarlo, esa ley, ¿no? Y Eso ya claro, es otra lógico. cosa. Y eso dice el espíritu, inclusive, de esa última ley del 92. O sea, ¿qué sucede? Justamente, digamos, esa ley que estamos hablando, del 84, no nos permitía y no había, digamos, acceso a, bueno, pues, digamos, no tenía las cualidades, vamos a decir, digamos, de la última que de una u otra forma, digamos, nos permite el otro trabajo, ¿no? Testigo, pero sin embargo, en esta ley, que es la ley de complementación, que es la ley del servicio de inteligencia, se habla sobre su naturaleza, sus funciones, su estructura y todo ello. Era cuestión solo de ponerlo en práctica. Lógico. ¿Usted no lo puso en práctica? No tenía capacidad de decisión, doctor. Usted es un estudioso, muy acucioso del sistema de inteligencia, ¿no es así? No sé, vamos a ver. Dentro de este estudio, ¿usted alcanzó o tuvo conocimiento de la existencia del Grupo Colina? No, doctor, porque ¿qué es lo que sucede? No obstante que soy tan acucioso como usted y gracias por su calificación, ¿no? Realmente mi trabajo de inteligencia iba más allá, a la otra parte de lo que yo tenía como objetivos, que era Sendero Luminoso, el MRTA, y el narcotráfico que tenía como aliado el terrorismo. Testigo, hay una pregunta que ha quedado flotando y usted no ha respondido. Cuando usted era jefe de la Bredet, había gente del ejército que trabajó con usted. Respondí a esa pregunta, doctor. No. Viene la pregunta. ¿Esa gente que trabajaba para usted no se identificaba con sus generales de ley? No hay necesidad que me lo diga los nombres.
Pero no se identificaba como tal. Nosotros teníamos que identificar al personal, doctor, porque ¿qué sucede si no ya dejo de ser dejo de conocer la inteligencia? Yo tengo que conocer mi personal. Claro, dice eso es un lo que le principio, preguntó precisamente el abogado. no, pero yo no puedo identificar en este momento. A eso yo me refería, ¿no? Yo tenía que conocer, decía Mao, o decía Mao Zedong, conócete a ti, conoce a los demás. Y yo tenía que comenzar con ese principio. Y esos son lo que nos dio justamente los grandes frutos, conocer a nuestro personal. Claro, entonces eso quiere decir que sí usted conocía Necesariamente, a esa gente que trabajó necesariamente, claro, doctor. para usted. Claro, no necesariamente le estamos diciendo que diga los nombres, Claro. por razones de seguridad, pero lo claro es que usted sabía que había gente del ejército que estaba trabajando con usted, que estaban plenamente identificados. Inclusive, doctor, respondí que conocía a todo este personal y además de eso, estamos hablando de Mayor Sánchez Ruiz, por ejemplo, que era su jefe, ¿no? Y entonces ahí sí, digamos, recuerdo porque estaba muy de cerca en el trabajo, ¿no? Recuerdo su nombre. Usted afirmó que en los barrios altos tenía un objetivo que era Rosa Carmen Laurente. ¿Quién era esta persona para ser un objetivo de todo un seguimiento?